El mercado de la Liga Andesa no para y aquí, en Gigantes del Básquet, vamos a analizar, junto a Sergio Vegas, qué nombres nos llaman la atención para la temporada que viene, esos que están bajo el radar, que nos pueden sorprender. Recuerda, si te gusta lo que hacemos, dale un like, suscríbete y sobre todo deja un comentario con tus impresiones y qué nombres pueden sorprender para el próximo año. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Gigantes del Básquet para hablar de nuevo de fichajes, de mercado ACB, con el mejor posible en este caso, que es Sergio Vegas. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Y bueno, vamos a hablar un poquito de los que son para nosotros, como ya hicimos en el vídeo de Euroliga, los que son los fichajes bajo el radar, ¿no? Lo que consideramos un poco los que pueden dar un poco ese salto sorpresivo de algún modo, los que nos pueden llamar la atención, que a lo mejor han pasado un poco desapercibidos y que pueden, bueno, esta temporada dar que hablar, aunque en este verano no lo hayan dado tanto, o sí, pero dar un saltito más de lo que esperábamos. Pues sí, la verdad que está siendo un mercado muy interesante, diferente al de Euroliga. Yo creo que Ujú. estamos viendo proyectos que han terminado pronto o que tienen más o menos los deberes hechos desde casi junio y otros que poquito a poco van haciendo operaciones que además molan bastante, ¿no? Y a mí, la verdad, y si quieres empezamos, le voy a dejar a uno que, bueno, es lo que yo no fui en mi carrera como alumno, ¿no? El hacer pronto la tarea, el acabar irte a jugar, ¿no? Que te decían. Hablo de Bilbao Basket, ¿no? Que a mí la Sí, verdad que me ha alegrado mucho. Es un proyecto que son vecinos míos. Yo vivo en Vitoria, pues están aquí cerquita. Y a mí Rafa Pollo es una persona que, aparte de que parece un tipazo, me parece que profesionalmente es uno de los mejores en lo suyo. Y de eso todo es. lo que ha fichado, yo me quedo con un jugador que ha sido jugador de Euroliga, que ha sido un jugador MVP de una jornada de Euroliga, Poca que se cosa, ¿eh? llama Bastien Bautier y que le va a hacer una competencia a Linason. Por primera vez va a tener una competencia cuerpo a cuerpo impresionante. Y reconozco que cuando lo vi por primera vez digo, no me lo puedo creer. O sea, ¿de verdad vas a preparar esta, Rafa? Y efectivamente, la ha preparado. Y creo que es un poco la demostración de cuál es el techo competitivo de Bilbao y a qué quiere jugar Bilbao. ¿Cuál es el nivel que quiere marcar? Y bueno, yo creo que Bautier, evidentemente, en Euroliga para mí le faltaba un punto, pero para jugar competición europea BCL y ACB me parece que es un chico que igual es el primer jugador que puede sentar algunos minutos a Linason, ¿eh? Porque me parece que tiene un nivel muy alto. Sí, y ya no es el hecho de la competitividad con Linason, porque yo creo que Linason es indiscutible todo lo que Sí, da, sí. es el hecho de que tienes 40 minutos, una referencia abajo. Que yo creo que, por ejemplo, en el playoff, ¿no? Bueno, Bilbao llevaba muchísimos años sin tocar playoff, cuando no estaba Linason, el equipo lo notaba un montón. Igual que en competición europea en algún momento, también recuerdo, pero el equipo sin Linason, de hecho, los mejores momentos de Bilbao contra Valencia en el Rocha Arena también son con Linason, con su buen momento, y ahora tener un segundo pívot que te puede dar un nivel parejo, igual o similar, Ah, es- yo creo que te sube directamente un nivel competitivo que hasta ahora no tenías, y yo creo que es ese pasito que tiene que dar un equipo como Bilbao Basket para seguir dando por saco a los grandes. Sí, sí, cómo Y se nota que el tema económico ha ido ya mejor, cómo el equipo sí, va subiendo, cómo le han dado un poquito más de posibles, ¿no? Le han dado claro. ahí a lo bueno del cuello. Es que Sí, hay sí. fichajes que tienen mucho contexto detrás y dices, ¿por qué ahora sí y antes no? Pues bueno, pues porque a lo mejor ahora sí que se puede y antes no tanto. Y había que buscar Efectivamente. gente que, bueno, que intentar abrir melones. Y este lo bueno es que es un melón abierto que sabes que te va a dar un montón de cosas. Sí, sí. Y ahora te lanzo yo un nombre que es más conocido, que es Juan y Marcos, a Lucas Murcia, llega del Barça. Yo creo que la temporada de Juan y Marcos, con todo lo contextual del Barça, con todo lo que ha sufrido el Barça en general, es más que notable. Yo creo que Juan y Marcos ha asumido más responsabilidades de las que le tocaban, incluso Sin desde su duda. fichaje, porque el hecho de llegar a un Barça y llegas por el hecho de justamente de lo que hablábamos antes, porque no hay otra que fichar a un jugador como Juan y Marcos, que bueno, que en cuanto a presupuesto es asequible para un Barça y ya no te complicas en el puesto de base, yo creo que ha dado más de lo que se le pedía y ha estado más tiempo de lo que él se imaginaba por, bueno, por todas las complicaciones que ha habido. Quién sabe si Juan Núñez, si no se hubiera lesionado tanto, si no hubiera estado tanto tiempo fuera, si hubiera podido compartir más minutos con él. Ha estado, no sé si en una media de 15 minutos por partido, pero es que ha habido picos de veintitantos minutos a final de temporada y ahora llega a un UCAM Murcia donde no hablo de expectativas, pero donde la realidad competitiva yo creo que se ajusta más a él, que esa BCL yo creo que le puede venir muy bien para destacar muchísimo y que también en Liga Andesa está en un equipo que, bueno,
que aspira a ser top 4 otra vez. No nos vamos a engañar, porque viendo cómo está todo, yo creo que UCAM Murcia, si mantiene algunas de sus piezas clave, Juan y Marcos te va a dar lo que no te puede dar Radevo, lo que no te puede dar si se queda David de Julius y demás. Sí, sí, bueno, a mí me parece un acierto. Y fíjate que además el Juan y Marcos, su gran problema siempre ha sido el físico, ¿no? Que ha durado muy Sí. poco en las temporadas. En Girona tuvo varios momentos en los que jugaba 4 partidos, lesión. Y este año no, ha sido un jugador que se ha mantenido sano y lo cual me alegro. Y habla muy bien también de Alejandro Gómez. Yo vuelvo otra vez un poco a lo que hay detrás, ¿no? A lo que conocemos. Este fichaje no se decide el 15 de junio por la tarde. Esto es un fichaje en el que yo creo que también Alejandro lee la oportunidad y se adelanta unos meses y ejecuta esa operación, que además era cuando no estaba jugando tanto Juan y Marcos, Sí. ¿no? Y ahí de repente, cuando tiene minutos, sale esa noticia, rumor, que luego se ha confirmado el fichaje de Juan y Marcos va a jugar en Murcia. No me lo creo. Pues Alejandro sí se lo creía, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el valor diferencial de UCAM Murcia. ¿Por qué esa frase que has dicho que la hemos normalizado de pelea a ser top 4? Eso no es normal. No, no, desde luego. Me refiero, y habla muy bien de su crecimiento. Entonces yo creo que Juan y Marcos, veremos si con De Julius o con otro jugador, es capaz de encontrar ese rol. Y creo que es un chico un poco a los Sander Rayeste, habiendo demostrado algo más, pero con ganas de demostrar, ¿no? Un poco qué tipo de base puede llegar a ser. Y yo es que a mí, libra por libra, es uno de los jugadores más talentosos de la CB. Ahora luego volveremos a hablar de Alejandro Gómez, porque yo tengo guardadito otro jugador de UCAM Murcia, que también Vale. me dan muchas ganas, pero te dejo ahora el siguiente para ti, Sergio. Bueno, el siguiente es un poco algo bonito, algo de nostalgia también, ¿no? Porque ya estamos viendo esta generación de jugadores, algunos que ya se van en NBA, pues los va Miller o el Sergio de la Rea, pero también hay casos de jugadores que han vuelto y ahora sí que vuelve, porque vuelve a su casa, ¿no? El caso de Isaac Nogués, que ha pasado un poquito así desapercibido, pero tú que vives en Valencia, Sí. yo creo que ha sido un jugador que por minuto jugado, que amor de la afición ha sido bastante grande, a mí esa sensación me ha dado por tipo comprometido. Sí. Creo que en Badalona, que es su casa donde él ha crecido, va a tener un rol importante, una responsabilidad, porque sí que creo que tiene que jugar, sí que creo que él tiene un debe muy grande en su carrera y que se soluciona entrenando mucho y cambiando cosas de su tiro, pero creo que Isaac Nogués es un jugador que este año, además con la situación de los cupos actualmente, tiene que ser una pieza, no digo titular, pero un jugador que le pueda dar muchas cosas porque con balón, defendiendo, a nivel de ambición, este jugador junto a Ricky, si es capaz de dar un pasito adelante y empezar a tener porcentajes normales de A larga ver, a ver distancia. quién se atreve a dar un pase. Claro, esa es la historia. Es que yo creo que es uno de los mejores defensores sobre balón de todo el baloncesto ACB. Sí. Entonces, bueno, me alegra mucho porque es una historia bonita. Y yo creo que se había ido Vives, pues bueno, mola también que haya ese regreso, como el del Apro también, ¿no? Pero eso no es bajo el radar. Claro, no, lo del APRO, bueno, es campanillas totalmente. Por eso. Claro, a mí me da la sensación de que esta llegada de Nogués es muy distinta a la del año pasado a Valencia Basket, porque Nogués llega siendo, quitando a Braxton Key que llega con la temporada empezada, llega siendo el último fichaje del verano prácticamente, si no me equivoco, o al menos de los españoles. Sí, sí, sí. Quiero decir que no lo necesitabas, entre comillas, para la confección de la plantilla, y a la vista está que su minutaje no ha sido espectacular, ¿no? Y que en este verano el fichaje por la Peña sí que ha sido un poco de, oye, estamos un poco de cero, no sabemos qué vamos a hacer con la plantilla porque eso está un poco solar, y aún así queremos que vuelvas a casa, ¿no? Yo creo que ya no es solo los poquitos minutos en relación al cariño que le ha cogido la gente, sino con tan pocos minutos, cómo ha demostrado lo que puede hacer y no se sabe aún cómo cuantificar ese impacto en 15 minutos de rotación o 20 minutos de rotación de normal, porque no creo que se vaya a 6 robos por partido, pero sí que es cierto que juega 3 minutos o 5 y a lo mejor te fuerza 2 pérdidas del rival, y eso es importantísimo. Entonces, a lo mejor en momentos concretos, tener un jugador así, que sea cupo de la casa, con esa actitud, que además yo creo que el máximo valor que tiene Isaac Nogués es que mejora a los compañeros en los entrenamientos. Yo quiero ver a Jan Montero sin haber entrenado con Isaac Nogués defendiéndole a toda la pista toda la temporada. Que en Valencia Basket, por ejemplo, es una de las cosas que insistían mucho, ¿no? De ayudar en entrenamientos y tal. Y yo creo que es uno de los jugadores que hacen mejor al equipo y no te enteras cómo. No, tal cual. Y ahora pasamos a un nombre que es un fichaje más o menos reciente, de Río Breogán, que es un equipo que, bueno, yo creo que lo está haciendo espectacular, con las renovaciones, atando a todos los jugadores clave, ya solo Francis Alonso, Cupazo, alucinas, pero es que ahora te traen un jugador que ha tocado NBA, que tiene 23 años
que tiene una proyección tremenda aún y en Europa yo creo que aspira muchísimo de forma individual, que es Anderson García, un dominicano de 2-1, 2-2, con un físico tremendo y que además está mejorando temporada a temporada. Es cierto que aún no había encontrado su sitio aún, porque pasaba de República Dominicana a tener un contrato G-League, de República Dominicana otra vez a tener 2 contratos de 10 días. Bueno, lo que es buscarse la vida, ¿no? En clave NBA, si no has sido seleccionado en el draft, es un poco la historia de siempre en estos casos, pero que a mí me da la sensación de que es un jugador que vamos a ver poniendo muchos tapones, que es un jugador que vamos a ver con muchos partidos de 10 rebotes, 12 rebotes. De hecho, no sé si debuta en la NBA con 10-12 rebotes e igualmente con la selección de República Dominicana contra Estados Unidos, atrapando, no sé si son 8, 10, 12 rebotes, que es algo que en Río Breogán, sin tener a Bacari Diva y demás, yo creo que puede ser uno de los jugadores a tener súper en cuenta para el año que viene. Habrá que abrir el melón también del jugador dominicano, ¿eh? Que me Sí. está empezando a recordar a cuando el jugador argentino venía, tú eras muy joven. Pero en principios de siglo, todo el argentino que entraba por la CB era jugadorazo. Entonces, algo se está haciendo muy bien allí, ¿no? Yo creo que también hay que valorar también, ¿no? Ese trabajo que están haciendo. Pero a mí me ha sorprendido por el tipo de jugador, por lo que tú has dicho, el perfil de nombre, ¿no? Que llega. Y luego porque yo creo que además tiene muchos ingredientes para ser un jugador que encaje bien, ¿no? En los planes de Luis Casimiro, por esa energía, por esa movilidad para defender, por esa capacidad reboteadora. Creo que es un jugador que habrá que ver cuál es el salto ofensivo, pero en defensa yo tengo muy pocas dudas de que este chico va a funcionar muy bien y le va a dar mucha energía. Así que el Pazo va a disfrutar con las situaciones defensivas que proponga Anderson García, la verdad. Hay que recordar que este es un jugador que hasta hace muy poquito tenía ofertas de entrenamientos que lo he estado preguntando, porque a mí me extrañaba que un jugador así llegara a España con tanta juventud, ¿no? Que yo creo que aún tenía muchas balas. Ha tenido ofertas de entrenamiento con Golden State, con Utah, que es, donde ha estado jugando y ha debutado en la NBA, y con algún equipo más, ¿no? De la NBA. Entonces, pues yo creo que aquí el trabajo de pesca se ha hecho a la perfección. Y pasamos al siguiente nombre, si quieres, Sergio. Sí, mira, yo aquí con otro equipo que pescar, pues no tiene mar, ¿no? Cerca, pero pesca muy bien, ¿no? La verdad que siempre teníamos curiosidad qué pasaría en el post Xevi Puyol. Biel Corominas creo que el año pasado hace un muy buen trabajo con Diego Campo combinando Eurocup y lo que es la CB. Y yo tenía ganas de ver qué incorporaciones hacía. Y que uno de los fichajes sea Nico Ngenda, pues ahora mismo no suena de nada, como la mayoría de fichajes que hace este equipo, que es Manresa, Kitchener Manresa, ¿vale? Que hay que decirlo ya bien. Pero nos vamos a encontrar un jugador que creo que nos va a maravillar. O sea, su juego de pick and roll, sus situaciones de continuación, el ritmo que le puede dar al juego. Es cierto que en ataque pues es un poco una versión Kau, ¿vale? Kaudrici, porque no tan saltarín, yo creo que mejor jugador que Kau, pero es un jugador que protege muy bien la pintura, que es muy inteligente jugando y que creo que va a dar un rendimiento bestial. Además era un jugador que yo pensaba que estaría al palo de jugar Euroliga. Y Manresa se ha movido bien. Yo creo que esa condición de haber jugado Eurocup y haber dado ese paso adelante es importante. Y sobre todo es el típico jugador que en el contexto de Manresa, con el tipo de jugadores de perímetro que tiene, va a ir de maravilla. Para mí es un descubrimiento. Además es congoleño, creo, si no me equivoco, con lo cual no ocupa plaza extracomunitario, que esto en ACB pues es totalmente determinante. Mano de santo eso. Y bueno, podemos decir que jugar Eurocup para equipos como Manresa puede ser un tiro en el pie o no. Yo no voy a entrar en eso, pero se puede comentar por el hecho de que te compromete un montón el hecho de jugar 18 ahora más. Bueno, ahora con el cambio de formato, pues sí. Eso, pues los partidos que corresponda de liga regular, luego si llegas a playoff, como la temporada pasada sucedió, este año yo intuyo que será más difícil, no por Manresa, sino por el formato. Y por el nivel medio, ha subido, yo creo. Claro, sí, el cambio de formato y la entrada de nuevos equipos y además yo creo que ha alimentado un montón la competición, porque además, no sé si serán 2 wildcards para Euroliga y demás, o sea, 2 invitaciones vía Eurocup, pero a lo que voy es que también te abre las puertas a jugadores así, que como tú decías, estaban un poco al palo con la Euroliga y que te hacen, pues bueno, es como un círculo, un bucle, ¿no? De, bueno, me complico la vida, pero es que me llegan mejores jugadores y tengo mejor imagen y con esos mejores jugadores tengo mejores resultados. Y como luego siempre desarrollas talento y los haces mejores, claro, su agente entre A y B pues decide Manresa, porque sabe que ahí pues, ese jugador en 1 año o 2 años puede llegar a explotar, así que hay que seguir de cerca a Nico Ngenda, la verdad. Y ahora pasamos al siguiente, vuelvo a UCAM Murcia. A mí me da por repetir equipos, pero es que yo creo que UCAM Murcia hace las cosas súper bien en cuanto a mercado, ya lo sabemos, Alejandro Gómez es un maestro de esto, y me refiero a Jean-Marc Pansa.
Este año Murcia lo tenía un poco en chino por el tema de los pivots, porque ahora mismo están el susodicho Pansa y Diagne renovado y poco más de momento. Y yo creo que independientemente de otro interior que llegue, va a tener un papel muy relevante, ya veremos si va para bien o para mal, pero por lo menos va a tener un papel muy relevante en la rotación de UCAM Murcia que diga, porque llega de, eso sí, llega de Azerbaiyán, que esto que no asuste a la gente, porque ha jugado PCL, por eso es a donde va, se va a 11,5 puntos, casi 7 rebotes, es un jugador muy físico, que sabe posicionarse muy bien en pintura, que defensivamente a mí me parece muy correcto y que yo creo que el año de referencia en el que hay que mirar a Pansa es el que tiene en Burg, hace Sí, esta temporada no, la anterior, la anterior. 24-25, que también hace que él sea internacional francés en las ventanas FIBA con Fatou, que era su entrenador, y que no sé si eso tendrá algo que ver o no, pero que es un jugador que dio un paso adelante hace 2 temporadas, que no creo que tuviera mucho mercado porque es eso, bajo el radar, y hasta que un Alejandro Gómez no lo pesca, pues a lo mejor no da el salto al gran público, al menos aquí en España es lo que hay. Y a mí me parece un jugador súper interesante que ver. Yo creo que va a ofrecer muchísimo a Murcia. Y además, que tiene, pues, aunque tenga 28 años, tiene un margen de mejora muy bueno. No es muy alto para ser un 5, es un 2,8, está aceptable. Pero que la movilidad que tiene, yo creo que es justamente a donde va Murcia, que cada vez juega más rápido. Sí, bueno, otro futuro millonario, ¿no? Da la sensación. Y evidentemente, si pensamos que va a ser el nuevo Keikok, pues se equivocará todo el mundo, porque Sí. Keikok solo hay uno y aquello fue una casuística tremenda, ¿no? Lo que pasó. Y yo por cerrar, si quieres, presento uno que además el que haya seguido mucho torneo FIBA le ha gustado y fue un fichaje muy tempranero del mercado de Girona, de Fernando Sanemeterio, que es Andrés Pluta, el polaco, que a mí me ha gustado siempre que lo he visto y decía, ¿cómo nadie no le da la alternativa? Bueno, pues se incluye en el sistema de Moncho un jugador en ataque superlativo. Me parece que puede meter trasbote, que puede meter con pies plantados. En esta idea de Girona de jugar a muchos triples en muchas posesiones, creo que hay nombres, David Enguesan, por ejemplo, podría ser otra Sí. opción para Girona, pero quería quedarme con Pluta porque siempre lo hemos visto en torneos FIBA y nunca hemos acabado de ver esta oportunidad. Y yo creo que Girona, que está haciendo yo creo un mercado muy interesante, pero con todos los movimientos que hay, pues no está teniendo tanto renombre, creo que está brillando y yo lo anotaría también como un jugador muy interesante para tener en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sergio, no te quiero robar más tiempo. Ya te he robado bastante. No, yo Sí, estoy sí. encantado, ya lo sabes, Sí, Tocayo. Yo sí. cuando quieras me llamas. Y, Y sí, eh, y nada, estos son los 7 nombres que hemos dicho. Ya sabemos que hay muchísimos más, por eso, por favor, os pedimos que podemos dejéis. venir otra vez, Sergio, a hacer cosas. Sí, sí, vamos, estamos en julio. En O que den septiembre. ideas la gente, que dé ideas la gente Claro, también. si aquí hay muchísimos nombres que repasar en el Eso. mercado y os pedimos que dejéis en comentarios cuáles son para vosotros los jugadores a tener en cuenta para la temporada que viene, cuáles creéis que van a sorprender un poquito. Esta ha sido nuestra selección, pero seguro que hay muchísimos más. De hecho, como dice Sergio, es que esto se merece un vídeo más o dos por lo menos. Sin duda. Ya iremos viendo, seguro que hay más vídeos de mercado y demás con Sergio, con Gerard Solé y demás. Y bueno, muchísimas gracias otra vez, Sergio, por estar en el canal y nos vemos en la próxima. Encantado. Un abrazo muy fuerte. Un Hasta abrazo. luego. Chao.